como todos los lunes, a esta hora en la apertura, con Roberto Varga, a quien ya tengo en línea. Roberto, periodista, compañero, gran compañero, analista de temas internacionales, columnista en Siempre Soy, con Daniel Toñetti en Radio de las Madres, en el semanario digital Y Ahora Qué, conductor de Contragolpe y panelista en Listing por Metro. Bueno, la agenda en el escenario internacional es abrumadoramente nutrida, extensa, intensa. Le voy a proponer a mi querido colega y compañero que comencemos con una comillas puesta al día, comillas digo porque es tanto lo que hay que decir que será forzosamente una síntesis. En la guerra en Medio Oriente, digo, siguen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, ha subido el petróleo de nuevo un poquito por la incertidumbre. Bueno, vamos a hablar de muchísimos temas. Roberto, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Clara? Buen día. Bueno, sé que te mete miedo y vértigo la cantidad de temas que Te estuvimos juro que punteando, sí. pero como todo tiene que ver con todo, vas a ver Va a que ir al final saliendo. va a quedar bien y los vamos a saber comprimir. Y lo más importante, todo tiene que ver con todo, así que no son tan aislados los temas que vamos a plantear. Pero No, no, comencemos sin con un duda. repaso a la situación de la guerra en el Oriente Medio que inició Estados Unidos e Israel el día 28 de febrero y que está en un impasse, bueno, enclencle y siempre difícil de sostener. Aunque me quedo con unas palabras que le escuché al canciller español cuando Ajá. estuve ahora hace poquito en Madrid en la presentación de un libro, al canciller Álvarez, que él decía que estos procesos son complejos y que tienen un corsi y recorsi, como dicen los italianos, un avance, un retroceso, y que son propios de la complejidad, ¿no? O sea, no es tan sencillo abordar esos temas, además teniendo en el medio a la hegemonía militar norteamericana puesta arriba de la mesa como valor. Entonces no es tan sencillo, y a un país que evidentemente adoptó una posición soberanista, emancipadora, entonces dispuesto a jugársela, ¿no? Da la impresión que Irán lo que tiene de por medio es una razón existencial. Pero en concreto, en estos días, concretamente ayer, hay una declaración de Trump, y vos referenciabas muy bien, que de alguna manera hizo subir el precio del crudo. En este momento está en 104, 105 dólares, es decir, Sí, de 100 pasó a 104, 105. Pareciera ser el nuevo precio del petróleo, ¿no? Desde hace ya 2 meses y medio. sí, Y tiene que ver esa declaración de Trump con no aceptar el documento o las líneas que presenta Irán para un sí. acuerdo definitivo de paz. Sigue siendo Pakistán la Cancillería y el país que agencia de mediador. Los Sí. puntos conflictivos siguen en el mismo lugar, que es Mm. la administración del Estrecho de Hormuz, la soberanía. Irán no va a renunciar a tener la soberanía del Estrecho. Después, yo te diría que hay dos elementos Perdón, complejos, espinosos. querido, sí, Sí, te pregunto esto porque tiene directa relación. Te pregunto sí, si es sí. verdad o no, porque también debe saber la audiencia que este esfuerzo que vos hacés de compendiar es muy complejo, porque uno se Mm. pierde con informaciones contradictorias, en algunos casos, sesgadas en otros. Entonces, vi un título que dice: Reino Unido y Francia convocan este lunes a más de 40 países para definir la misión militar en el estrecho de Hormuz. ¿Eso es verdad? Mm. Bueno, no es lo que, digamos, no es al uso una declaración de guerra, ni muchísimo menos, porque Francia e Inglaterra lo último que quieren es un conflicto militar, y por eso no acompañaron la aventura de Estados Unidos y por eso están enfrentados a Estados Unidos. Lo Ujú, que quieren ellos es contribuir en una misión de paz que es muy distinta a ujú, quitar las minas que están sembradas en el estrecho de Hormuz
y en todo Ajá, caso, cuando las condiciones de estos dos países, de Estados Unidos y de Irán, lo permitan, trabajar en lo que es sacar una cantidad impresionante de naves que están atascadas ahí. Es una misión de tipo, eh, comillas, pacífica, en ningún caso militar. Y además, sí te agrego que tanto Inglaterra y Francia, que tienen muchos intereses en el otro paso complejo que es el canal de Suez, que es lo más ajá, parecido al canal de Panamá, sí, que es que los barcos que avancen por el Índico y penetren por el Mar Rojo salgan al Mediterráneo por Suez. Bueno, ahí sí, ellos están con un ojo muy abierto porque ese es el otro foco de conflicto inmediato. Ahí hay un estrecho que se llama Bab el Mandel, que es el comienzo del Mar Rojo o el final, según donde te pares en el mapa, ujú, que los suelen controlar los hutíes, que es una organización guerrillera yemení apoyada por Irán, y que en el conflicto de los últimos 2 meses y medio tuvieron una participación allá por marzo, ujú, bombardeando posiciones israelíes. Entonces, Inglaterra y Francia sí que tienen intereses en la zona, te vuelvo a claro, repetir, pero más vinculadas al canal de Suez y al Mar Rojo. sí, Lo que te quiero cerrar, el concepto de la sí, discusión hoy, donde está, te diría, atascado el posible acuerdo, es, por supuesto, en la cuestión soberanista del estrecho, que me parece que finalmente ahí mucho no se va a discutir, e Irán va a prevalecer como el gran ujú, agente custodio, digamos, del estrecho de Hormuz, pero hay dos temas espinosos. Uno es el enriquecimiento de uranio. Recordemos sí, que sí, hay 400 kilos de uranio enriquecido que Estados Unidos e Israel no lograron encontrar ni secuestrar, que están en poder de Irán, y entonces se trabaja en un plan de enriquecimiento bueno, Estados Unidos pretende 20 años, Irán dice que son 10, y ahí ujú, hay una disputa clara, digamos. Y el otro ujú, tema son las sanciones económicas que tiene Irán, que la sufre hace mucho tiempo, desde que está sí, enfrentada con Estados Unidos, y que eso representa miles de millones de dólares secuestrados en distintas cuentas, en distintos bancos, que son vitales para la economía iraní. Entonces, Irán pide levantamiento de sanciones, reparaciones por daños de guerra y, como te decía, su plan, de enriquecimiento de uranio, que Irán dice que son para fines pacíficos. Ahora, la sí, verdad de la milanesa, ¿por ujú, qué en el fondo Corea del Norte no es atacada? Bueno, porque tiene la bomba atómica, es decir, funciona como un elemento disuasor y claro, como un claro, elemento de defensa, sí, claramente, digámoslo. No es muy polite lo que voy a decir, pero o lo digo, la verdad que funciona así. Entonces Irán sí, sabe que su autonomía también depende de su capacidad defensiva. sí, 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 Lo sí, sí. dejamos claro a esto, ¿no? Sí, por supuesto, porque Eh, además es muy asimétrico, porque me pregunto, ¿qué derecho, qué más derecho le asiste a Israel a hacer una potencia nuclear que le falte a Irán, por caso? Exactamente, exactamente, exactamente. ¿Mm? Entonces, en eso está el tema. Creo que ahí abordamos el primer foco más o menos actualizado, digamos, de la última hora de la guerra, ¿no? Sí, ahora con este Si conflicto querés, sí, dale. irresuelto, porque la verdad es que está Absolutamente, como y vos por lo ahí nos lleva todo describís, el año, ¿eh? Te digo ¿eh? ¿Cómo? claramente, ¿eh? En tires y Ah, aflojes, puede llevar todo en el tires año. y aflojes. Y Sí, así, sí, perfectamente, sí. y aún así se O va quedar Trump a abierto, reunir inclusive con quedar Xi. abierto con esporádicos y con espasmódicos ataques, es decir, no es un carpetazo definitivo que vamos a encontrar a esta situación. Me da la impresión, ¿no? Por Me eso da la digo, impresión. en esta situación de incertidumbre, ¿no? Y Sí. según cómo se lea de hasta derrota, podríamos decir, de Estados Unidos, Trump se va a animar a reunirse con Xi Jinping. Mira, es un viaje, que está programado hace, varios meses y que Trump lo canceló.
el primer viaje de esta gira a China estaba programado para los primeros días de abril, y dada la intensidad del conflicto que estaba en ese momento caliente y realmente prendido fuego en el Oriente Medio, Trump canceló el viaje a la espera de ir con otras noticias. Noticias que en este viaje confirmado, no, que además es esta semana, no va a llevar. Noticias buenas que no va a llevar, porque el Claro. conflicto del Oriente Medio, lejos de imponer una superioridad militar definitiva, que siempre resaltamos lo mismo, es lo que le permite a Estados Unidos actuar como gendarme mundial, su superioridad militar. Bueno, ha quedado dañada, ha quedado en entredicho, y sin dudas son ventajas comparativas para la posición china. En este conflicto adoptó la posición de negociador. De alguna manera todos sospechamos, según leemos en materiales distintos, que Pakistán en definitiva es un agente monitoreado por China, que le interesa, por supuesto, que la situación del Oriente se encarrile en el Oriente Medio, porque China es un gran comprador de energía de Irán y de otros países de la región, que sigue siendo para China la zona un abastecimiento importante de lo que ya podemos considerar hoy el país en materia de tecnología y de industria más poderoso del mundo. Creo que no me equivoco si lo digo así. Sí. Entonces, esa fuente de provisión es fundamental. China está avanzando rápido, lo más rápido que puede, en sustituir la energía fósil por energía renovable, pero es tan poderosa su industria y tan poderosa la demanda de energía que no le alcanza. Entonces Claro. sigue necesitando la ecuación energética del Oriente Medio, y le interesa mucho un mundo relativamente estabilizado. Está claro que la confrontación de China con Estados Unidos no pasa por la confrontación militar por parte de China, sino por la guerra comercial, que a todas luces la gana por goleada, ¿no? Sí. Yo quisiera recordar rápidamente, para cerrar este punto del encuentro, que va a dar mucho que hablar. Seguramente el lunes que viene le daremos un repaso a las conclusiones, que cuando Trump gana la elección y asume en la Casa Blanca este mandato, el de ahora, el que está ejerciendo, el primer intento por acortar las diferencias notables en materia comercial con China fue, por supuesto, una descarga arancelaria muy grande, que China respondió en el mismo tenor. Le metían 50% a los productos chinos, China devolvía la gentileza con otros 50 puntos. No nos olvidemos que China es el gran comprador de la soja que produce Estados Unidos, que es un gran productor de soja junto con Argentina, con Brasil, pero mucho más que Argentina y parecido a Brasil, y respondía con la misma intensidad a los aranceles. Y después hay una famosa reunión que hace Trump, insisto, a los primeros días nomás de llegar, a los 30, 40 días, donde junta a todas las cabezas de la inteligencia artificial de Silicon Valley, con Sam Altman a la cabeza, y anuncian una inversión multimillonaria de $500.000 millones en inteligencia artificial. Y al otro día China le responde con su inteligencia artificial, que se llama DeepSeek, que es una aplicación cualquiera, que la debe tener cualquiera en el teléfono, mucha gente la tiene, yo la tengo, que produce la misma respuesta en materia de inteligencia artificial, pero con una inversión ínfima, como diciendo, bueno, los ingenieros chinos son capaces de lo mismo sin esas descomunales inversiones que proponía Trump. Yo creo que ahí ese punto fue una inflexión. Fue una inflexión que le lleva erróneamente a la administración Trump a pensar que la disputa es solamente en el terreno militar, y por eso las incursiones que va haciendo en Venezuela y ahora en el Oriente Medio, las amenazas sobre Cuba, Groenlandia, el Canal de Panamá, etcétera, 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 ¿no? Es decir, lo que no podemos ganar en la disputa comercial, en la disputa tecnológica, lo vamos a resolver en el campo de batalla. Pero los planes se complicaron, a la espera, como venimos diciendo siempre, de lo que pase en noviembre en las elecciones de mitad de término, que si a Trump le va mal, bueno, ahí se abre la posibilidad de juicio político.
Sí. Ahora, para de algún modo cerrar este capítulo y quizás desplazarnos un poco a partir de la reunión de Lula con Trump, antes, aunque más no sea a título y bajada, digamos, de las elecciones municipales, así llamadas, ¿no? En el Reino Sí. Unido. Las destacamos, claro, y yo te las señalé en la agenda porque nosotros venimos insistiendo mucho con qué pasa con la ultraderecha en distintas partes del mundo. Nosotros lo estamos viviendo en carne propia en la Argentina. Nos cayó la maldición Milei. Y nos cayó la maldición Milei, paréntesis, ¿no? Porque esto no es como una lluvia, es decir, los electores fueron y votaron. Después preguntaremos qué carajo votaron, ¿no? Pero lo cierto es que lo estamos viendo. Ahora, esto es un fenómeno que comenzó a soplar fuerte, yo recuerdo perfectamente bien, en la pandemia o con la pandemia. Y ahí esos movimientos ultranacionalistas y de ultraderecha que descargan toda su furia contra los migrantes, que hacen mella en los servicios de salud, en el transporte público, en quitar subvenciones, en decir que los estados derrochan a troche y moche y cobran impuestos por demás. Esa Ujú. cultura empezó a sonar fuerte en la Europa del Norte primero, Austria, Suecia, Alemania, y se fue extendiendo. Y en Inglaterra tienen un partido que se llama Reforma UK, Reforma United Kingdom o Reino Unido, que lo maneja un tipo, Nigel Farage, que es una figura clave en lo que fue el Brexit, que es la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Sí. Ese tipo, el jueves que hubo elecciones municipales en todo el Reino Unido, su partido ganó con claridad. Le ganó con claridad a los laboristas de Keir Starmer. Hoy Keir Starmer dio una rueda de prensa que era muy esperada porque iba a trazar las líneas de lo que le queda de su gobierno. Bueno, el tipo dice: yo estabilicé la economía, ha bajado las corrientes migratorias en Inglaterra, es un poco comprando el marco que le propone la ultraderecha, hizo una reforma en el servicio de salud. Bueno, el problema hoy del primer ministro inglés casi te diría que lo tiene más adentro que afuera, porque muchos diputados laboristas le están pidiendo la renuncia y el llamado a elecciones. Es una crisis abierta, pero lo que nosotros queremos significar rápidamente, para cerrar el tema, es que el avance de la ultraderecha no quedó mermado porque perdió Orbán en Hungría. Claro. Es decir, por supuesto, recibió un toque, pero son fuerzas centrífugas que todavía operan, o no sé si Sí, todavía siguen operando con fuerza, sí, en el corazón de muchas sociedades. Es decir, sí, sí, estas sí. convocatorias, viste, antipolíticas, centradas en buscar la culpa en el otro. En Europa se ve mucho con el tema de la migración. Bueno, están latentes, son potentes, siguen jugando, están. Veremos cómo les va. Hay acontecimientos, por eso ponemos tanta atención en cómo le vaya a Trump en noviembre. Mm. Vos lo vamos a tocar, digo, hay que ver cómo le va al candidato de ultraderecha en Colombia, que lo tiene también, Claro, claro. porque nadie se libra de esto. Pero lo cierto es que siguen operando y le fue bien a la ultraderecha en Inglaterra el jueves pasado. Y eso lo queremos consignar para estar atentos, porque para nosotros eso es un dispositivo. La ultraderecha es un dispositivo muy bien operado Sí, en redes sociales y hay que ver sí. ahora cómo le va a este Pe- Abelardo de la Espriella, que es el candidato ultraderechista en Colombia, ¿no? Pero fíjate, me parece también, Roberto, un factor de mucho peso y decisorio, diría yo, incluso me atrevo a decir, los capitales que son globales, ¿no es cierto?, de las grandes tecnológicas que apuestan en forma directa ya y abierta al control de los estados
a hacerse, digamos, dueños de la gobernanza de de cuanto país les abra mínimamente la puerta, y si no se las abren se meten. Ahora con la alianza que tienen con Trump, directamente están avanzando, ya que lo has mencionado, están avanzando en América Latina, ¿no? Reitero, de la mano de la ultraderecha representada por Trump. Y entonces hay como una especie de ola conservadora de ultraderecha empujando muy fuerte, y en ese sentido nadie ha desmentido lo que se difundió ya hace unos días en una investigación internacional, en la cual se señalaba concretamente, se ha dado en llamar, esto estoy contextualizando para la audiencia, Honduras Gate, digamos, en una investigación, como digo, muy bien hecha y que nadie hasta ahora ha desmentido, la publicó Diario Red, que dirige el español Pablo Iglesias, y este portal que correcto. se llama así, Honduras Gate, con 37 audios de WhatsApp, Signal, Telegram, en donde se demuestra, han sido, además quiero decir, porque es importante, estos audios han sido chequeados en cuanto a su veracidad, de que no son un armado. La fiabilidad. Sí, claro, sí. Exacto. Han manipulado en forma abierta, lo sabemos, ¿no es cierto?, las elecciones en Honduras, y bueno, mediante estos audios concretamente, lo ha denunciado el propio presidente Gustavo Petro en Colombia, ¿no? Denunciando que una llamada junta del narcotráfico ordenó asesinar a Iván Cepeda, que es el senador candidato, ¿no es cierto?, a presidente, la vincula con la DEA. Candidato del partido de Petro, ¿verdad? Candidato progresista. Exacto. Atención con esto. Y no es casual, queridos compañeros y compañeras, acá no hay casualidades. Entonces, ha crecido la manipulación en Honduras, se han salido con la suya. Previamente Trump indultó, ¿no es cierto?, a Hernández, el expresidente de Honduras condenado por narcotráfico, y es el tipo que se escucha en los audios armando, ¿no es cierto?, toda esta conspiración para jorobarle la vida a los colombianos en su próxima elección, que va a ser ahora nomás, el 31 de mayo. Y están presionando muy fuerte a Claudia Sheinbaum y al propio Lula. Los reproduce Berbisky, ¿verdad? En su editorial de Cohete a la Luna. Unos cuantos. Están disponibles, abiertos para quien nos quiera escuchar. Y además Hernández le dice al actual presidente, que es Nasrallah, el otro, Asfura, perdón, que es el actual presidente, que fue el que apoyó tanto Trump como Milei. Hernández le dice que Milei le prometió $350.000. Exactamente. Para troles, troles de redes sociales. Claro, y se le escucha a la vicepresidenta, a María Antonieta Mejía, también hablar le dice, no des más detalles por esta vía, decime cuánta guita necesitas que yo te la preparo. Más o menos así, ¿no? Palabra más, palabra menos. Dinerito, le dice, dinerito, ¿no? Así que hay que estar muy atentos, porque estos tipos no se van a quedar, ¿no es cierto?, con a la vieja usanza, ¿no es cierto?, las conspiraciones de la CIA, pero no es casual. Hemos arrancado, ¿no es cierto?, con el secuestro de Maduro en Venezuela, con la asfixia prácticamente de exterminio en Cuba, la manipulación en Honduras, ahora estas gravísimas denuncias en Colombia, la presión que están ejerciendo sobre Sheinbaum, ¿no?, en México, y sobre Lula. Bueno. Es lo que estamos hablando, ¿no? Estos dispositivos que utilizan las tecnológicas, como bien decís vos, utilizan estas ultraderechas, por eso le decimos que son dispositivos, para atacar los sistemas democráticos, ¿no? Al final es eso.
Es decir, nosotros lo vemos, lo visualizamos como un ataque a las democracias, ¿no? Por el tipo de propuestas que tienen, por el tipo de Sí, sociedad claro, que planean. claro, Nos pero claro que parecen sí. claramente antidemocráticas, ¿no? Por eso hay que estar atentos, como bien decís vos, a lo que pasa en Colombia el 31 de mayo, que seguramente habrá segunda vuelta, ¿no? De El 10 cara de a lo que por junio, lo menos sí. dicen. Sí, perdón, el 15 de junio, ¿no? La No, segunda vuelta. el 10 de Ah, el junio, 10. sí, Ok. sí. No, Eh, a mí lo que me sorprende todavía en Colombia es el alto grado, según las encuestas que estuve mirando, de indecisos. No sé qué Sí, información tenés vos. 15%. Sabemos que Cepeda va primero, pero que Sí. aparentemente no le alcanza y tiene que ir a segunda vuelta, ¿no? Sí, Mm, y bueno, y sabemos, ¿no? Que en términos generales, puede haber milagrosas excepciones, pero yo tengo para mí, como decía mi abuela, que los mm. balotallos, segundas vueltas, han sido, han sido un invento, para beneficiar a la ultraderecha. Pero además, Y las carga el fíjate, diablo, ¿no? Sí, Roberto, sí, ayer me estaba sí. enterando a partir, esto lo voy a citar la fuente porque por una cuestión de honestidad intelectual, yo me enteré por comentarios que hizo Atilio Borón y una entrevista. Yo no sabía, confieso que no sabía y no podía creer que en Honduras estos tipos han logrado, la ultraderecha ha logrado reinstalar las figuras, ¿no es cierto?, operativas de los llamados enclaves. Es decir, Mm. han vuelto, Roberto, han vuelto más de 100 años en la historia, Sí, ¿no es cierto?, ah, del colonialismo en Honduras, para que la gente sepa que los enclaves son concretamente estados dentro del Estado hondureño, sí, ¿no? sí, Con claro. reglas Ah, propias, constituciones propias de las grandes empresas estadounidenses de bananas. Por eso es que le dicen a Honduras la República Bananera, ¿no? exacto. Y además ahora, en los últimos tiempos, ya unos cuantos años, tienen las maquilas. Son Sí, superproducciones textiles, bueno, no sé, son como casi te diría pequeñas ciudades dedicadas a la industria textil en condiciones muy discutibles, ¿no? Laborales, sanitarias. sí, Bueno, es casi un esclavitud. panorama, la verdad, bastante desalentador, pero veremos, ahí hay mucha expectativa con lo de Colombia, es una elección clave, definitivamente clave en la región, porque bueno, es un Y, gobierno progresista, eh, en el medio de un avance fuerte de la ultraderecha en el cono sur, es muy importante que Colombia sostenga todavía una posición de gobiernos democráticos progresistas, ¿no? y cerrar con una frase que a mí me llamó mucho la atención, no porque por sorpresiva, sino porque con la claridad con que Lula la dijo después de su reunión con Trump, y cito textual, creo que se comportará como presidente de Estados Unidos dejando que el pueblo brasileño decida su destino. Sí, muy Ah, interesante este punto que soltás, porque, y prometo un renglón nomás sobre el tema, o dos, uno no voy a poder, sobre la visita de Lula, porque también nos parece interesante en la agenda resaltarla. Fueron 3 horas de conversación, no hubo conferencia de prensa común a pedido del gobierno brasilero, el gobierno brasilero no quiso una rueda común de prensa con Trump, yo te diría que le bajó bastante el perfil. Y hay que entender que Brasil, en tanto el país de economía más potente de Sudamérica, y junto con México, los dos grandes productos brutos de Latinoamérica, tiene intereses muy extendidos que necesita tener una relación estable con Estados Unidos. Brasil tiene minerales críticos, hay un mineral crítico particularmente muy importante, yo no sabía esto y estuve leyendo este fin de semana, preparando un poco la conversación con vos, que se llama niobio y que es un material de estos minerales raros para hacer turbinas de avión, ¿no? Y para mejorar determinada calidad de aceros. Y hay sí. muchas inversiones propuestas para ese material crítico, para esos minerales, para esas, lo que llaman tierras raras,
Brasil está preparando una legislación ad hoc. Entonces, bueno, se trataron varios temas también, y esto es muy importante. Después sabemos que la palabra de Trump vale moneditas, pero según dijo Lula, hubo un compromiso de Trump de no invadir Cuba. Sí. ¿Cuánto le podemos Dijo creer a eso, Trump? sí, es Bueno, verdad. es relativo, pero yo diría que es el título más importante, ¿no?, que nos tenemos o que tenemos que rescatar de esa visita. Me da la Sí, sí, impresión. sí, pero coincido con vos, la palabra de Trump no vale nada. Sí, Pero bueno, vale moneditas. deseamos que sea así, por supuesto. Sí, ¿Eh? sí, sí, por supuesto, Bueno, por supuesto. Roberto, podríamos Bueno, hemos tratado, dedicarle ¿no? Lo una... intentamos, por lo menos, ¿eh? Sí, fue un intento. Bueno, pero te agradecemos Sí, muchísimo toda la información, la por favor. interpretación, porque como bien decías vos al comienzo, todo está relacionado, Sí, interrelacionado en sí, este sí, sí, mundo sí, sí. global. Esto es Esto que así. fuimos tejiendo no tiene una profunda interrelación, una cosa con la otra. Exactamente. Un abrazo enorme y que tengas una buena Un fuerte semana, ¿eh? abrazo. Chao, Y buena semana. gracias, gracias. Bueno, cerramos este extendido escenario internacional, pero como habrán escuchado, los temas son todos muy relevantes